Perdón, casi me caigo. Eh, Cuando vi cómo me presentaron, que me presentaron desde mi punto de vista académico y cuál ha sido mi quehacer académico, me di cuenta que yo no voy a venir a hablarles ni de mi carrera, ni voy a venir a hablarles de lo que hago, sino que les vengo a contar una historia. ¿Y qué historia es? Es justamente esto, mi voluntad, el deseo de volver a caminar. Ups, es muy sensible esto. Les presento a este caballero, se llama Guillermo, conocido como Tata de Pirque por mis hijos. ¿Y por qué le dicen Tata de Pirque? Porque es la forma que lo diferencian de su abuelo de Santiago. Este señor es mi padre. ¿Y por qué se los quiero mostrar o por qué se los vengo a presentar? Porque él se cayó. Yo no me caí en el escenario, pero él sí se cayó. Tuvo una caída doméstica muy sencilla, muy simple, cuando estaba partiendo la pandemia del COVID en el 2020. Los sistemas de urgencia estaban absolutamente colapsados, por lo tanto, llevarlo a la urgencia por una simple caída no era una opción. Es decir, evitamos al máximo hacer eso. Y vean ahí, tiene algunas heridas, algunos moretones y unas pequeñas heridas. Pero ¿qué pasó? Que a los 5 o 6 días, tal vez menos, 3 días, 4 días, empezó con un dolor muy fuerte en el cuello. Dijimos, ok, es normal, se cayó y se cayó feo. Pero resulta que después le empezó a dar fiebre. Cuando ya le dio fiebre, nos preocupamos y dijimos, uy, a lo mejor contrajo el COVID. Y lo llevamos entonces a un servicio de urgencia. Y en el servicio de urgencia descartaron el COVID. No iba por ahí la cosa, pero tampoco sabían qué era lo que pasaba. 3, 4 días después, hospitalizado, porque evidentemente lo dejaron en hospitalización, un señor de 80 años, diabético, de madrugada, 3, 4 de la mañana, me llama el médico, un médico neurólogo o un neurocirujano, y me dice, descubrimos cuál es el foco, qué es lo que le está pasando a tu papá. Entró una bacteria, por una de esas heridas de la caída, que eran minúsculas, entró una bacteria y le había provocado una infección en la médula cervical y estaba comprimiendo la médula. Entonces, ¿cuál fue la decisión en ese minuto? Me dijo, entiendan, 4 de la mañana, tenemos que operarlo hoy día. No tenemos certeza de que esto funcione, pero sí tenemos certeza de que si no lo operan, va a quedar tetrapléjico. Es decir, sin ninguna movilidad en ninguna de sus extremidades. Yo no me sentí capaz de tomar esa decisión. Por lo tanto, llamé a mi mamá y a mi hermana y en una conversación tripartita les expuse lo dramático de la situación. Y me impresionó la tranquilidad de mi madre, una mujer de 74 años que durante 50 años había sido su compañera de vida y dijo, opérenlo y que sea lo que Dios quiera. Ok, tomada esa decisión, se operó. 7, 8 horas de haber durado esa operación. Una cirugía bastante compleja. Quiero agregar que estábamos en tiempos de COVID. El día que él ingresó a la urgencia fue cuando Santiago se fue a cuarentena. Yo, cuando lo fui a ver, tenían pisos cerrados por el COVID, había mucha dificultad de poder aparecer, era todo muy complejo. Y quedó hospitalizado. Después de esta primera cirugía, vinieron 4 cirugías más en 4 semanas. Y 9 semanas de hospitalización completa. ¿Por qué eran estas semanas de hospitalización completa? Es decir, él estuvo en la UCI, en la UTI y después en sala, en un tiempo en que no se podían recibir visitas. Estamos hablando de una persona de 80 años que además tuvo delirio, que es que realmente se pierden. Y además él sufrió o estaba sufriendo porque no entendía por qué lo habíamos ido a votar ahí. Él estaba totalmente abandonado. Su mujer, a la que él adoraba, había desaparecido. Entonces empezó a elucubrar este tipo de cosas y empezó a deprimirse. Yo podía ir a verlo cuando podía, iba a pasar la noche con él cuando podía, pero tampoco podía siempre, porque había sido contacto estrecho, es decir, no podía llevarle la enfermedad a él además.
Pasaron estas 9 semanas de hospitalización y llegó el gran momento, de vuelta a la casa. Pero no volvía el hombre que se había ido hace 9 semanas. Este hombre no caminaba, no movía sus brazos, solamente movía un poquito el brazo izquierdo, él era diestro, y movía un poquito el cuello. Era todo lo que podía hacer. Entonces, ok, nos dijeron los médicos, bueno, con rehabilitación a lo mejor podemos conseguir que se mueva un poco, que se incorpore. Él estaba bien de su cabeza, pero no estaba bien de lo físico. Él llegó a la casa, ahí tienen una imagen, donde se le colocó esta suerte como de hospitalización domiciliaria, y se dijo, ok, va a tener terapia kinesiológica en la mañana y en la tarde para lograr avanzar en su autonomía. Ojalá que logre comer solo, ojalá que pueda avanzar en estas cosas. Pero este señor es un señor tremendamente positivo. Y él fue y le preguntó a los kinesiólogos cuando realizaron la primera evaluación, ¿voy a volver a caminar? Y le dijeron no. No. Y eso fue como un clavazo para él en su corazón. Dijo, ¿pero cómo no voy a volver a caminar? Y le dijeron, a ver, se lo vamos a explicar. 9 semanas de hospitalización dejaron un desastre en todo lo que es su musculatura. Usted tiene 80 años, por lo tanto, no pretenda llegar a eso. Modere sus expectativas y haremos lo mejor posible. Pero él es porfiado y dijo, voy a volver a caminar. Y viene esta nueva etapa, donde él empieza a buscar esa recuperación. Fue terapia día a día, en la mañana y en la noche, día feriado, sábado, domingo. Y bueno, y él se comprometió con su equipo, esto fue julio del 2020, y él se comprometió con su equipo y le dijo, amigos, en diciembre asado en mi casa, pero conmigo caminando. Cuando lo dijo la primera vez, el equipo de kinesiólogos lo encontró divertido. Pero cuando lo vieron que él estaba tan comprometido con su recuperación, dijeron, ok, parece que esto va en serio. Y así fue. Y quiero agregar que esto fue en Pirque. Como estábamos en COVID, había cerco sanitario. Por lo tanto, yo no pude ser parte de este proceso. Yo había sido parte del proceso de la hospitalización, pero yo no podía ir a verlo. Pero me alegraba con cada foto, con cada video que me enviaban. Él no podía mover los dedos del pie. Entonces, la primera vez que movió los dedos del pie fue fantástico. Y yo lo asimilo a cuando uno tiene hijos y empiezan a dar sus primeros pasos. Bueno, aquí fue lo mismo, pero fue mi padre. Pueden ver ahí en esa foto de más arriba que está tratando de agarrar perritos de ropa, importante para la motilidad. Ahí los primeros ensayos o primeros trabajos que estaban haciendo con las piernas. También había que reforzar toda su musculatura por la larga hospitalización. Ahí ya está comiendo. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, acá también tienen ya más fotografías de lo mismo. Acá está haciendo ejercicios que tomaba una pelota, la subía, la volvía a bajar, etcétera, etcétera. Allá está con una barra. ¿Y cuál fue el resultado? Que en 4 meses se puso de pie y volvió a caminar. Así de simple. Y yo conversando con los kinesiólogos, les pregunté, ¿esto pasa? Y me dijeron no. Me dijeron, es un caso realmente excepcional, que una persona de 80 años, en vez de echarse a morir, y en vez de decir, listo, se acabó mi vida, hasta aquí llegué, no. Yo quiero seguir y yo voy a poner mi voluntad por delante. Y es más, el kinesiólogo me comentó y nos pidió autorización, nos dijo, ¿podemos grabarlo? Porque hay una señora de 60 años o 58 años que se cayó en la ducha, se quebró la cadera y se había echado a morir. Y había dicho, listo, ya de aquí nadie me saca. Entonces el kinesiólogo le llevó un video de mi papá mandándole un saludo y diciéndole que pudiera, y fue un aliciente para esta señora. ¿Qué fue lo que lo llevó y lo sacó adelante? Como les dije, en diciembre del 2020 ya caminaba solo e hizo su asado de agradecimiento a todos los que estaban ahí. ¿Y qué lo motivó?
el amor de su señora y de su familia, estábamos todos ahí alentándolo, el amor a vivir. Él es un enamorado de la vida y no se imaginaba terminar su vida de esa manera. Él tenía que darlo todo. Si no lo conseguía, bueno, pero él había dado todo. Eso es lo que él esperaba. Su mirada positiva de la vida y la convicción de que siempre se puede dar más. Alentada por esta historia y de este caso que me contó el kinesiólogo, yo tomé este relato, que lo viví, y lo puse en un libro. En un libro totalmente amateur, yo no soy escritora, y que se llama Mi voluntad, el deseo de volver a caminar. Ya estoy finalizando, me queda un medio minuto, y quiero dejarles un par de preguntas para la reflexión. Solamente un par de preguntas para la reflexión para ir cerrando esta charla. La primera, ¿cuántas veces nos ahogamos en un vaso de agua y no vemos una salida? A lo mejor ahí es cuando uno tiene que pensar en estas historias que, teniendo un problema tremendamente grave, logran sobreponerse y salir. Y la segunda pregunta es, ¿hasta dónde puedo llegar con mi voluntad? Muchas gracias.